Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El otoño había llegado a Toledo con un frío anticipado cuando Carmen Muñoz recibió el diagnóstico. El dolor abdominal que arrastraba desde hacía meses, inicialmente atribuido a una simple gastritis, se desveló como un cáncer de páncreas en estado avanzado. A sus 72 años, Carmen enfrentó al médico con entereza, aunque sus ojos dejaban entrever el miedo. Salió de la consulta sin una lágrima, erguida como siempre, pero por dentro se derrumbaba. Viuda desde los 60, había criado a sus hijos sola tras la muerte de Alfonso, su marido. Orgullosa de su independencia, jamás pidió ayuda. Pero ahora, el cuerpo no obedecía y necesitaba cuidados constantes. Javier, su hijo mayor, fue el primero en enterarse. Respondió al teléfono con frialdad y prometió pasar el fin de semana, aunque vivía apenas una hora en coche. Enrique, el menor, mostró más preocupación, pero residía en Barcelona y no podía estar presente con regularidad. Carmen comprendió, o al menos fingió comprender, mientras guardaba la noticia como un secreto pesado. Mantuvo su rutina como pudo, barría la casa, preparaba su desayuno, iba al mercado con esfuerzo. Pero la enfermedad no perdonaba, y cada día el cuerpo la traicionaba un poco más. El cansancio la vencía, pero se negaba a mostrar debilidad. Las noches se convirtieron en un suplicio de insomnio y dolor. Los médicos recomendaron cuidados paliativos y compañía constante. Carmen entendió que su lucha no sería solo física, sino también emocional, perdería su autonomía, su rol de matriarca autosuficiente. Empezó a verse como una carga, y eso le dolía más que el diagnóstico. No quería enfermeras extrañas en su casa, ni visitas forzadas de hijos que llegaban por compromiso. Anhelaba presencia sincera, compañía verdadera. En silencio, comenzó a observar quién estaba y quién no, quién se preocupaba de verdad. Y esa mirada la condujo, inevitablemente, hacia su nuera. Entre revisiones médicas, tazas de tila y el silencio del caserón, Carmen empezó a ordenar su mente. Miraba las fotos enmarcadas en la pared, los muebles antiguos, los relojes heredados. Su vida cabía ahora en una habitación y un puñado de recuerdos. Pensó en su testamento, redactado hacía años, y sintió que algo debía cambiar. Más que repartir bienes, quería dejar un legado justo. No a quien llevaba su sangre, sino a quien había demostrado estar, cuidar, amar sin condiciones. Por primera vez, se planteó una pregunta que jamás había querido enfrentar: ¿quién merecía realmente quedarse con lo que ella había construido? Lucía era una mujer discreta, de voz suave y mirada firme. Provenía de una familia humilde de Cuenca y había conocido a Javier en la universidad. Se casaron jóvenes y se instalaron en Madrid, donde él trabajaba en banca y ella como profesora infantil. Desde el inicio, Carmen fue cautelosa con su nuera. No era mala, pero le costaba confiar. Aún así, Lucía se ganó su espacio con paciencia y constancia. Llamaba con frecuencia, se ofrecía para ayudar con las compras, venía los fines de semana. Poco a poco, se convirtió en parte esencial de la familia, aunque Carmen tardó en admitirlo. Cuando Carmen cayó enferma, Lucía fue la primera en acompañarla al médico. Javier, siempre con trabajo, puso excusas. Lucía reorganizó sus horarios, pidió permisos, y se convirtió en la sombra de su suegra. Preparaba tentempiés para las visitas al hospital, anotaba cada instrucción médica, preguntaba todo lo necesario. Sin decirlo, Carmen empezó a confiar más en ella que en sus propios hijos. Las dos comenzaron a compartir momentos más íntimos, una risa viendo una serie, una historia del pasado contada al calor de un café. Aquel vínculo crecía día a día, sólido, auténtico. Carmen le dijo un día: «Eres más hija que nuera». La rutina cambió por completo. Lucía se presentaba cada mañana antes de las 8.
Ayudaba a Carmen a levantarse, le preparaba el desayuno, ponía la lavadora, daba un paseo por el jardín si había buen tiempo. Por las tardes, organizaba las medicinas, leía con ella y cocinaban juntas alguna receta tradicional. Carmen empezó a llamarla «mi niña». Las enfermeras del ambulatorio comentaban que jamás habían visto un lazo así entre suegra y nuera. Y era verdad, lo que las unía ya no era el matrimonio con Javier, sino el amor sincero que había nacido entre ellas. Carmen ya no temía morir, porque sabía que no estaba sola. Pero mientras Lucía se desvivía por cuidar a Carmen, sentía que Javier se alejaba. En casa, no hablaba. Dormía poco. Se encerraba en llamadas y salía cada noche sin decir a dónde. Lucía intentaba no pensar mal, justificando su actitud con el estrés del trabajo. Pero el instinto le gritaba otra cosa. En silencio, empezaba a sospechar. Y aún así, no dejaba de cuidar a Carmen. Sabía que estaba donde debía estar, haciendo lo correcto. No por deber, sino por convicción. Lo que no sabía era que, sin buscarlo, aquel cariño la estaba colocando en el centro de un legado que cambiaría su vida para siempre. Lucía notó el cambio de Javier mucho antes de que pudiera ponerle nombre. Ya no la miraba a los ojos, ya no preguntaba cómo estaba ni qué tal había dormido. Cuando regresaba del trabajo, pasaba directo al salón, encendía la televisión y se encerraba en un silencio espeso. No había discusiones, pero tampoco había palabras. Lo que antes era rutina compartida ahora era distancia medida. Dormían en la misma cama, sí, pero separados por kilómetros invisibles. Lucía comenzó a preguntarse si aún había un nosotros o solo quedaban los restos de una promesa. En las comidas, Javier masticaba rápido, sin levantar la vista del móvil. Si Lucía intentaba hablarle, él respondía con monosílabos o simplemente cambiaba de tema. Decía estar cansado, que tenía demasiadas reuniones, que el estrés lo estaba consumiendo. Pero en el fondo, ella intuía que era más que eso. Esa desconexión no era solo agotamiento, era falta de interés. Javier parecía molesto con su sola presencia, como si lo incomodara compartir techo con ella. El cariño que una vez hubo entre ellos se había desvanecido sin ruido, pero con un vacío que lo llenaba todo. Lucía intentó salvar el vínculo, como quien intenta mantener encendida una vela en mitad de un vendaval. Propuso salir a cenar, planear un fin de semana, cocinar juntos como hacían antes. Javier siempre tenía una excusa: trabajo, cansancio, llamadas urgentes. Incluso empezó a dormir en el sofá con más frecuencia, alegando dolor de espalda. En casa, Lucía sentía que caminaba sobre cristales, midiendo cada palabra para no irritarlo. La sensación de estar sola, incluso acompañada, le arañaba el pecho cada día un poco más. Y mientras tanto, nadie más parecía notarlo. Carmen sí lo notaba. Aunque no decía nada directamente, observaba con atención la frialdad de su hijo. Su intuición de madre no se equivocaba. Cuando Lucía entraba en la habitación con los ojos apagados, Carmen le tomaba la mano sin decir palabra. Había en esa mirada compartida una verdad tácita: algo iba mal. Lucía fingía normalidad por no preocuparla, pero su tristeza ya no podía ocultarse. Las noches eran las peores, se acostaba con un nudo en el estómago y la sensación de estar siendo olvidada lentamente. Y sin embargo, seguía cuidando de Carmen con amor y sin queja. Lo que Lucía no sabía era que Javier llevaba meses viviendo una doble vida. Durante una conferencia financiera en Madrid, conoció a Patricia López, una joven ambiciosa, segura de sí misma y con un encanto envolvente. Ella trabajaba como coordinadora de eventos, y su sonrisa era tan estratégica como encantadora. Javier, halagado por su atención, cayó sin resistencia. Lo que empezó como un coqueteo inocente se convirtió rápidamente en una relación paralela. Patricia le ofrecía admiración,
frescura, distracción. Y Javier, en su egoísmo, se dejó llevar, olvidando los años de amor y lucha al lado de Lucía. Javier comenzó a desaparecer por las noches, inventando cenas con clientes, reuniones urgentes o viajes relámpago. Cada vez que Lucía preguntaba, él respondía con tono cortante: no empieces, que bastante tengo ya. Empezó a hablarle con desdén, como si fuera un estorbo. Cualquier gesto de cariño de ella era rechazado con frialdad o sarcasmo. La despreciaba por todo, por su ropa sencilla, por su voz tranquila, por su entrega hacia Carmen. Decía que se había convertido en una mujer aburrida, apagada. Lucía, atónita, no entendía en qué momento su marido se había convertido en un extraño. Mientras Javier se sumergía en su romance con Patricia, su desprecio hacia Lucía se intensificaba. Le echaba en cara que pasara tanto tiempo con su madre, que no se arreglara, que ya no era como antes. Lucía intentaba explicarse, decir que lo hacía por amor, que Carmen la necesitaba. Pero él no escuchaba. Sus palabras eran siempre armas, y ella, su blanco. Empezó a dejarla sola en eventos familiares, incluso evitaba que lo vieran con ella en público. Patricia, por su parte, sabía perfectamente que Javier era casado. Pero no le importaba. Al contrario, le divertía. Carmen, desde su cama, percibía la oscuridad que crecía en su hijo. En silencio, empezó a tomar notas en su cuaderno personal. Observaba los gestos de Lucía, su manera de aguantar las humillaciones, su capacidad de seguir adelante. Y entonces lo tuvo claro: aquella mujer, a la que su hijo despreciaba, era la única que había permanecido. Mientras Javier buscaba en otros brazos lo que no supo cuidar en casa, Carmen empezaba a escribir su última voluntad. Y en ella, no habría lugar para la ingratitud. Carmen llevaba semanas observando los gestos de Javier con creciente preocupación. Cuando entraba en la habitación, él apenas le dedicaba unos segundos, un beso fugaz en la frente y un «¿Cómo estás?», dicho por compromiso. Luego, sacaba el móvil del bolsillo y se perdía en la pantalla. Ella, que conocía a su hijo mejor que nadie, intuía que algo no iba bien. Notaba la falta de calidez, el tono seco, la falta de empatía. En sus silencios, había más distancia que en kilómetros. Carmen, ya frágil por la enfermedad, empezaba a sentir otro tipo de dolor, el abandono emocional de su propio hijo. Durante las comidas familiares, Javier apenas hablaba. Si Lucía intentaba iniciar una conversación o contar alguna anécdota del día, él contestaba con indiferencia. Carmen, sentada en la cabecera, tragaba las lágrimas en silencio. Recordaba los tiempos en que Javier la abrazaba sin pedir nada a cambio, cuando la llamaba cada semana solo para escuchar su voz. Ahora, no parecía tener tiempo ni para mirarla a los ojos. Las visitas se hacían cada vez más breves, más frías, más incómodas. Carmen intentaba no juzgar, pero por dentro, se rompía poco a poco. Una noche, mientras Lucía le colocaba la manta en los pies, Carmen le preguntó, con voz temblorosa: ¿está todo bien con Javier? Lucía vaciló un segundo, pero respondió que sí, que solo estaba muy ocupado. Carmen asintió, pero no creyó ni una palabra. Lo había criado con sus manos, sabía cuándo fingía y cuándo callaba por protección. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, recordando momentos de la infancia de Javier, preguntándose en qué punto había dejado de reconocer al hijo que tanto amaba. La tristeza era un peso que no aparecía en los análisis médicos, pero que dolía igual o más. Desde entonces, Carmen empezó a escribir en un pequeño cuaderno que guardaba en su mesita de noche. No eran quejas, eran pensamientos, reflexiones, recuerdos. Escribía sobre la vida, sobre la muerte que se acercaba, pero también sobre gratitud. En cada página mencionaba a Lucía, su paciencia, su ternura, su constancia. También hablaba de la frialdad de Javier,
de cómo su ausencia le dolía más que la enfermedad. No quería marcharse con rencores, pero tampoco con silencios. Aquel cuaderno sería, sin que nadie lo supiera aún, la semilla de una decisión que cambiaría el destino de todos. Enrique siempre fue diferente a Javier. Más reservado, más introspectivo, menos ambicioso. Desde que se mudó a Barcelona por trabajo, mantenía un contacto limitado con la familia, pero nunca desapareció del todo. Llamaba a Carmen cada domingo, preguntaba por su salud, por el clima, por sus plantas. No era un hijo muy presente físicamente, pero su voz al otro lado del teléfono siempre traía algo de consuelo. Carmen sentía cariño por él, aunque a veces le doliera su distancia. Entendía que tenía su vida, pero le habría gustado que estuviera más cerca en ese momento tan difícil. Cuando Carmen le contó que tenía cáncer, Enrique reaccionó con preocupación sincera. Tomó el primer AVE a Toledo y pasó 2 días completos con ella, ayudándola, escuchándola. Fue él quien le compró una silla especial para el baño y le instaló una pequeña televisión en la habitación. A pesar de su carácter más frío, esos gestos hablaban por él. Lucía también lo apreciaba, era educado, respetuoso y jamás se entrometía en su matrimonio. Enrique no era el hijo perfecto, pero al menos no fingía, y Carmen valoraba su honestidad silenciosa. Durante sus visitas, Enrique observaba el ambiente familiar con cierta incomodidad. Notaba la tensión entre Javier y Lucía, la frialdad en los gestos, las miradas que evitaban encontrarse. Una tarde, mientras compartía un café con su madre, Carmen le confesó con un suspiro: «Lucía me cuida más que mi propio hijo». Enrique no respondió, pero bajó la mirada. Entendía que algo no iba bien, pero no era hombre de enfrentamientos. Se despidió con un abrazo largo y le prometió volver pronto. No sabía que esa promesa sería clave cuando llegara el momento de la verdad. Antes de volver a Barcelona, Enrique tuvo una conversación breve con Lucía. Le dijo que apreciaba todo lo que hacía por su madre, que sabía que no era fácil. Lucía agradeció sus palabras con una sonrisa tímida. Aquel reconocimiento, pequeño pero sincero, le dio fuerzas. Carmen, desde su cama, escuchó la conversación desde el pasillo y sintió un calor en el pecho. Tal vez no tenía a sus 2 hijos presentes, pero al menos uno aún conservaba el sentido del respeto y la gratitud. Y eso, en medio de tanta frialdad, ya era algo. Lucía despertaba cada mañana con una mezcla de resignación y entereza. Sabía que el día sería largo, que habría que medicar a Carmen, limpiarla, alimentarla, animarla. Y aún así, lo hacía todo sin perder la dulzura. Lo que nadie sabía era que, en su interior, se deshacía. El matrimonio con Javier era ya un cascarón vacío, una rutina sin alma. Cada palabra de desprecio, cada silencio, cada ausencia nocturna la herían como puñales. Pero Lucía no decía nada, no lloraba delante de nadie. Se tragaba el dolor, como si no tuviera derecho a quejarse. Mientras acompañaba a Carmen a las sesiones médicas, fingía normalidad. Saludaba a las enfermeras con una sonrisa, escuchaba atentamente a los doctores, tomaba nota de cada indicación. Era eficiente, atenta, incansable. Pero por dentro, se sentía invisible. Javier no la tocaba, no le dirigía una mirada cariñosa desde hacía meses. En la casa, había 2 mundos, el suyo, de entrega y ternura, y el de él, de evasión y desprecio. Y entre ambos, un abismo que crecía día tras día, sin que nadie intentara construir un puente. Las noches eran el peor momento. Cuando el silencio llenaba las paredes del piso, Lucía sentía que el aire le faltaba. Acostada junto a un hombre que ya no era suyo, repasaba cada gesto de frialdad, cada vez que él la evitó, cada excusa mal dicha. Se preguntaba si había hecho algo mal, si estaba pagando por alguna culpa que desconocía. Pero no encontraba respuestas. Solo el eco de su propio corazón roto.
Y aún así, cada mañana se levantaba, preparaba el desayuno, besaba la frente de Carmen y seguía adelante. Porque en medio del dolor, aún conservaba su dignidad intacta. Carmen lo veía todo, aunque no dijera nada. Notaba la tristeza en los ojos de Lucía, su manera de fingir fortaleza. Una tarde, mientras Lucía le peinaba el cabello con suavidad, Carmen le dijo en voz baja: «Tienes un corazón limpio, hija, y eso vale más que cualquier apellido». Lucía sonrió con los ojos brillantes, conteniendo las lágrimas. Aquellas palabras fueron el único consuelo verdadero que recibió en semanas. Sentía que su esfuerzo no pasaba desapercibido para quien realmente importaba. Y en silencio, decidió que aguantaría lo que fuera por Carmen, aunque su matrimonio se desmoronara delante de sus ojos. Una mañana, tras una noche de insomnio, Carmen se sentó frente a su escritorio con un cuaderno en blanco y una pluma estilográfica. Tardó minutos en comenzar a escribir. No sabía cómo expresar todo lo que llevaba dentro. Pero necesitaba hacerlo. La muerte ya no era una sombra lejana, sino una presencia que respiraba a su lado. Y antes de que llegara el final, tenía que dejarlo todo claro. No solo en lo legal, sino en lo emocional. Quería justicia, no venganza. Quería que su legado hablara por ella cuando ya no pudiera hacerlo con voz propia. En la primera hoja, escribió con letra firme: «A quien realmente estuvo». A partir de ahí, fue desgranando todo lo vivido en los últimos meses. Habló de su enfermedad, de sus miedos, de sus noches de soledad. Pero sobre todo, escribió sobre Lucía. Describió su entrega, su paciencia, su humanidad. También nombró a Javier, no con odio, sino con tristeza. Admitía que no entendía en qué momento había dejado de reconocer al hijo que crió. No lo culpaba del todo, pero no podía premiar la indiferencia. No después de todo lo que había visto y sentido. En la carta, Carmen especificó que quería que Lucía fuera protegida. Que nadie le arrebatara lo que era suyo por derecho emocional, sino legal. Había cambiado el testamento hacía poco, pero ahora quería dejar también una carta personal. Una que fuera leída junto a la lectura oficial. Allí no hablaba de números ni propiedades, sino de afectos, de actos, de ausencia y de presencia. Carmen sabía que eso causaría reacciones intensas, incluso escándalo. Pero no le importaba. Ya no tenía miedo de enfrentar la verdad. Había elegido premiar el amor, no la sangre. Guardó la carta en un sobre y lo colocó dentro de un cajón cerrado con llave. Luego miró por la ventana del dormitorio. Afuera, las hojas del otoño cubrían el patio como un manto dorado. Carmen sintió una mezcla de tristeza y paz. Sabía que no viviría mucho más, pero por primera vez en meses, se sintió en paz con su conciencia. La decisión estaba tomada. Su última voluntad no sería una simple formalidad. Sería su voz, su justicia. Y aunque no pudiera estar allí para defenderla, había dejado suficiente escrito para que nadie pudiera ignorarla. A mediados de octubre, Carmen pidió a Lucía que la llevara a Madrid para una revisión médica. Fue un día nublado, de esos en los que la ciudad parece esconder secretos en cada rincón. Lucía, como siempre, preparó todo con cariño: los papeles, el bolso con los medicamentos, una bufanda extra por si hacía frío. Pero Carmen tenía otros planes. Aprovechando una pausa entre citas, le pidió que la dejara un momento en la notaría de la familia. «Solo tengo que firmar unos documentos antiguos», dijo con voz suave. Lucía no sospechó nada y accedió sin cuestionar. En la notaría, Carmen fue recibida como una clienta habitual. Llevaba décadas trabajando con el mismo despacho, conocían su historia, sus bienes, sus valores. Se sentó con el abogado principal, don Álvaro Sanz, un hombre serio y reservado, y le entregó una hoja con instrucciones manuscritas.
Quiero que esto conste de forma legal y definitiva. Ya no tengo dudas, le dijo, mirándole a los ojos. Don Álvaro leyó el contenido en silencio. Asintió lentamente y comenzó a redactar los cambios. Lo que antes estaba dividido entre sus dos hijos, ahora tenía una nueva protagonista, Lucía. La modificación era clara: la casa familiar en Toledo, los 2 pisos en Salamanca y la cuenta de ahorros pasarían a nombre de Lucía tras su muerte. A Javier y Enrique les dejaría una pequeña suma simbólica, junto a una carta personal. Carmen firmó con pulso firme, como si aquella firma sellara algo más que un documento, sellaba su verdad. Al salir de la notaría, se sentó un momento en un banco de la calle, respirando hondo. No sentía culpa. Sentía justicia. Aquella decisión no nacía del rencor, sino de la certeza de que el amor recibido debía tener un reconocimiento claro. Cuando Lucía volvió a recogerla, Carmen sonrió. Todo arreglado, dijo simplemente. No mencionó testamentos, ni herencias, ni cambios. Guardó el sobre en su bolso y habló del tráfico, del café que quería tomar antes de volver a Toledo. Lucía no preguntó, no necesitaba saber. Y Carmen, desde el asiento del copiloto, la observó de reojo, sintiendo una mezcla de alivio y ternura. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también sabía que había dejado todo en orden. Que nadie pudiera decir que no supo reconocer a quien sí estuvo. La muerte llegó en silencio, como un suspiro al final de la tarde. Carmen llevaba días más débil, con la voz apagada y los ojos perdidos en recuerdos. Aquel día, Lucía la había ayudado a vestirse con una bata limpia, le había dado de comer un poco de puré y la había peinado con esmero. Luego se sentaron juntas en el salón, como solían hacer, viendo el cielo volverse ámbar tras las cortinas. Carmen le pidió que se sentara a su lado y que le tomara la mano. No te vayas todavía, dijo en voz baja. Lucía asintió y no se movió. El corazón de Carmen comenzó a latir más despacio, como si cada latido fuera una despedida. De repente, soltó un suspiro largo, casi un susurro. Su cabeza se apoyó suavemente en el hombro de Lucía, y su cuerpo dejó de resistir. Lucía no lloró al instante. La sostuvo en silencio, inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. Tardó varios minutos en reaccionar, en aceptar que aquel momento había llegado. Cuando por fin rompió a llorar, lo hizo desde lo más profundo, con un llanto que no era solo de tristeza, sino de amor y gratitud. Después llamó al médico de cabecera y a Enrique. Javier no respondió al teléfono. El médico confirmó el fallecimiento y extendió el certificado con respeto. Lucía lavó las manos de Carmen, le cerró los ojos con ternura y colocó entre sus dedos la medalla que ella siempre llevaba colgada al cuello. No había gritos, ni dramatismos, solo un silencio denso y sagrado. La casa entera parecía guardar el luto. Lucía se sentó frente al cuerpo, con las manos juntas, y se quedó allí hasta que llegaron los servicios funerarios. No quería que Carmen estuviera sola, ni siquiera muerta. El entierro fue íntimo, sencillo, tal como Carmen había deseado. Enrique viajó desde Barcelona y acompañó a Lucía en todo momento. Javier llegó tarde, con gafas oscuras, sin abrazos ni palabras. Durante la misa, Lucía no apartó la vista del féretro. Sentía que había perdido a una madre, no a una suegra. Y aunque el dolor era inmenso, también lo era la serenidad de haber estado allí hasta el último aliento. Carmen se fue en paz, en brazos de quien realmente la quiso. Y eso, para Lucía, era un consuelo que nadie podría arrebatarle. El día del funeral amaneció gris, con una niebla espesa que cubría Toledo como un manto de duelo. Lucía llegó temprano a la iglesia, acompañada por Enrique, y se encargó de todos los detalles con respeto y discreción. Carmen había pedido una ceremonia íntima, sin ostentaciones, solo con aquellos que realmente la amaban.
Familiares cercanos, algunos vecinos y antiguas amigas ocuparon los bancos en silencio. Lucía no había dormido la noche anterior. Tenía los ojos hinchados, pero su postura era firme. No lloraba en público, sentía que debía mantener la compostura por Carmen, hasta el último momento. Javier apareció cuando el ataúd ya estaba entrando en la iglesia. Vestía traje oscuro, gafas de sol, y no saludó a nadie. Caminó directo hacia el fondo del templo, como si estuviera allí por obligación y no por dolor. Lucía lo vio entrar, pero no se movió. Sus miradas no se cruzaron. Enrique, que lo observaba desde lejos, frunció el ceño. El comportamiento de su hermano no solo era frío, era casi ofensivo. Carmen había sido una madre entregada, y ni siquiera su muerte parecía conmoverle. La ausencia emocional de Javier era más evidente que nunca. Durante la misa, Javier permaneció en silencio, sin participar, con los brazos cruzados. No rezó, no pronunció una sola palabra. Cuando el sacerdote habló de la generosidad y el carácter fuerte de Carmen, Lucía no pudo evitar que una lágrima solitaria le resbalara por la mejilla. Pensó en cada momento compartido, en cada gesto de cariño, en las últimas palabras de Carmen. Mientras tanto, Javier seguía inmóvil, como un invitado ajeno al duelo. En ningún instante se acercó a Lucía, ni siquiera para dar el pésame. Era evidente que su vínculo había muerto mucho antes que Carmen. Al final del acto, cuando los asistentes comenzaron a salir, Javier desapareció sin despedirse. Lucía lo vio alejarse por la puerta lateral de la iglesia, como si no quisiera ser visto. No había abrazos, ni disculpas, ni miradas. Solo distancia. Aquella ausencia no sorprendió a Lucía, pero sí le dolió. Aunque su corazón ya no esperaba nada de él, una parte de ella aún deseaba un gesto mínimo de humanidad. No lo tuvo. Y en ese momento, entendió que Javier ya no era su marido. Al menos, no en el sentido que alguna vez importó. Pasados 10 días del entierro, Lucía recibió una llamada del despacho del abogado de Carmen. El notario, don Álvaro Sanz, solicitaba su presencia para la lectura oficial del testamento. También habían sido citados Javier y Enrique. Lucía sintió un nudo en el estómago. No esperaba nada, pero intuía que aquel momento no sería fácil. La cita era en Madrid, en una oficina sobria ubicada en un edificio antiguo del barrio de Chamberí. Lucía decidió ir sola. Enrique viajaría desde Barcelona y Javier, bueno, nadie sabía si aparecería. Al llegar, fue recibida con cordialidad por el personal del despacho. Se sentó en una sala pequeña, con muebles de madera oscura y paredes llenas de libros jurídicos. Poco después entró Enrique, siempre puntual, siempre correcto. La saludó con un abrazo sincero. Javier llegó último, 20 minutos tarde, con una expresión arrogante y una joven a su lado. Lucía la reconoció enseguida, Patricia, la mujer con la que sospechaba que Javier la había traicionado. Llevaba en brazos a un bebé recién nacido. El aire en la sala se volvió tenso como una cuerda al borde del quiebre. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a Javier en busca de una explicación, pero él evitó su mirada. Fue Patricia quien habló primero, con desparpajo: «Este es Bruno, nuestro hijo». Lucía tragó saliva, paralizada por el impacto. Nadie había dicho nada, pero ahora todo estaba claro. Javier no solo la había abandonado emocionalmente, sino que había formado una nueva familia mientras ella cuidaba a su madre moribunda. Enrique observaba la escena con incomodidad. Sabía que aquella reunión no sería tranquila, pero tampoco imaginaba un espectáculo así. Don Álvaro entró con una carpeta bajo el brazo y pidió silencio. Saludó a todos con sobriedad y comenzó a leer el documento. Lucía apenas podía concentrarse. Su cuerpo estaba presente,
pero su mente se debatía entre la rabia y la tristeza. A su lado, Patricia acariciaba al bebé como si estuvieran en una fiesta. Javier se mantenía en silencio, seguro de que aquella reunión solo confirmaría lo que él creía tener por derecho. Lucía apretó los puños sobre las rodillas. No lloró. Solo esperó. Y sin saberlo, estaba a punto de escuchar la mayor revelación de su vida. Lucía subió las escaleras del despacho con paso firme, aunque por dentro se sentía temblar. Llevaba un vestido negro sencillo, el mismo que había usado en el funeral. En sus ojos aún había duelo, pero también una dignidad silenciosa. No sabía qué iba a encontrarse en aquella sala, pero no esperaba sorpresas. Su relación con Javier estaba rota hacía tiempo, aunque ninguno lo hubiese dicho en voz alta. Aún así, algo dentro de ella quería creer que aquel día sería respetuoso. Que Javier, al menos en ese contexto, mantendría la compostura. No podía estar más equivocada. La sala de reuniones era sobria, de paredes color marfil y estanterías de madera maciza. Lucía tomó asiento junto a Enrique, agradecida por su presencia. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que escuchó la puerta abrirse nuevamente. Se giró, y su mundo se detuvo. Javier entró con Patricia tomada del brazo y un bebé dormido en sus brazos. No dijeron ni una palabra, como si su presencia fuera completamente natural. El aire se volvió denso, irrespirable. Lucía, paralizada, sintió que el corazón se le rompía con un crujido seco y sordo. Nadie en la sala reaccionó de inmediato. Enrique desvió la mirada con incomodidad. Don Álvaro, el notario, se aclaró la garganta y pidió calma. Pero Lucía no podía callar. Miró directamente a Javier y, con la voz entrecortada, preguntó: ¿Esto es lo que eres ahora? Javier no mostró emoción. Respondió con frialdad: Patricia es mi pareja. Bruno es mi hijo. Y ya estoy tramitando el divorcio. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en el pecho de Lucía. No solo la traición, sino la forma cruel, pública y sin empatía de revelarla. Lucía sintió que su cuerpo se deshacía. Contuvo las lágrimas por puro orgullo, por no darle a Javier el placer de verla derrumbarse. Nadie intervino. La humillación fue absoluta y brutal. Patricia, ajena al daño causado, se sentó con una sonrisa superficial, como si todo aquello le resultara irrelevante. El bebé dormía en sus brazos, ajeno al drama de los adultos. Don Álvaro pidió comenzar con la lectura del testamento, y Lucía, como una estatua, asintió sin decir nada. Ya no quedaba dignidad que proteger. Todo lo que había sido su vida con Javier acababa de ser enterrado delante de todos. Nadie esperaba una escena semejante en la lectura de un testamento. Javier, con total naturalidad, se presentó acompañado de Patricia López, una joven rubia de ojos claros y sonrisa perfecta. En brazos llevaba a un bebé que apenas tendría semanas. La entrada fue teatral, casi arrogante. Javier no saludó a Lucía, ni siquiera le dirigió una mirada. Caminó directo hacia la mesa y se sentó junto a Patricia como si nada. Enrique, visiblemente incómodo, frunció el ceño. Don Álvaro levantó la vista y entrecerró los ojos, comprendiendo que la tensión ya había estallado antes de comenzar. Patricia, segura de sí misma, se acomodó el cabello y cruzó las piernas como si estuviera en una reunión social. El bebé, dormido, respiraba tranquilo contra su pecho. Javier se limitó a mirar el reloj, impaciente. Lucía, con el rostro inmóvil, intentaba comprender cómo habían llegado hasta ese punto. Había cuidado a Carmen día y noche, mientras su marido construía otra familia a escondidas. No era solo una traición, era una falta de humanidad. Nadie, ni siquiera el más frío, debía comportarse así. Aún así, Lucía mantuvo el tipo.
Se juró no llorar delante de ellos. El notario, desconcertado, preguntó si Patricia estaba convocada legalmente. Javier intervino: no, pero es la madre de mi hijo. Quiero que escuche el contenido del testamento. Enrique, por primera vez, habló con firmeza: no me parece apropiado. La tensión en la sala subió como la marea. Patricia sonrió y se mantuvo en su asiento. Don Álvaro decidió no discutir y abrió la carpeta con los documentos. Mientras tanto, Lucía mantenía la vista fija en la ventana, intentando no mirar al bebé. Cada pequeño llanto era una punzada. Todo dolía. La escena era surrealista. Una mujer destrozada por la traición, otra exhibiendo su nueva posición, un marido sin escrúpulos y un hermano incómodo por la vergüenza ajena. El silencio antes de la lectura era espeso, dramático. Lucía no sabía qué esperaba o si esperaba algo. Pero algo le decía que Carmen no se habría marchado sin dejar las cosas claras. Y mientras la pluma del notario se deslizaba sobre la mesa, el destino de todos los presentes estaba a punto de cambiar. A veces, la verdadera herencia no está en los bienes, sino en los actos que nadie olvida. Lucía, con la voz contenida por el temblor de la rabia, rompió el silencio. Miró fijamente a Javier y le preguntó si aquello era cierto, si de verdad había empezado otra vida mientras ella cuidaba de su madre moribunda. Javier, con una expresión vacía, simplemente asintió. Patricia es mi pareja. Bruno es mi hijo. Quiero rehacer mi vida, dijo sin un atisbo de compasión. La frialdad con la que pronunció esas palabras desgarró a Lucía por dentro. Enrique bajó la mirada, avergonzado de su hermano. Patricia permanecía tranquila, acariciando al bebé como si aquello no tuviera consecuencias. El silencio en la sala se hizo insoportable. Lucía respiró hondo, se levantó lentamente y se volvió a sentar, como si necesitara que su cuerpo no reaccionara con violencia. Estaba rota, pero no se permitiría perder el control frente a ellos. Don Álvaro intentó recuperar la formalidad, pero el ambiente estaba marcado por la humillación. La traición no era solo sentimental, era pública, deliberada, cruel. El acto que debía centrarse en el legado de Carmen se había convertido en un teatro de egoísmo y desprecio. Y aún no sabían que lo más impactante estaba por llegar. Con una indiferencia casi violenta, Javier dejó caer otra bomba: ya había iniciado los trámites de divorcio. Lo dijo como quien comenta que ha cambiado de compañía telefónica, sin emoción, sin respeto. Lucía sintió que todo su cuerpo se tensaba. Años de matrimonio, de sacrificios compartidos, de cuidados a su madre, y él los desechaba con una frase seca. Ya no formas parte de mi vida, repitió Javier con tono tajante. No había espacio para el diálogo, ni para la mínima compasión. Patricia seguía callada, disfrutando el espectáculo desde su trono de papel. Lucía no respondió. En sus ojos había lágrimas contenidas, pero en su expresión también comenzaba a nacer una nueva fuerza. No era solo dolor, era una toma de conciencia. Comprendía, por fin, que el hombre que tenía delante ya no era el que una vez amó. Enrique la observó, preocupado, pero admirando también su entereza. El notario carraspeó, intentando volver al documento. Nadie esperaba que aquella lectura del testamento, que en principio debía ser formal, acabara siendo una escena digna de tragedia griega. Y, sin embargo, lo peor aún no se había dicho. Cuando Javier terminó de hablar, el silencio se rompió con el llanto de Lucía. No fue un llanto escandaloso, ni dramático, era un llanto profundo, roto, de esos que salen desde el fondo del alma. Intentó contenerlo, pero las lágrimas caían solas, sin permiso, como si su cuerpo por fin dijera lo que su boca no podía. Enrique se levantó, le ofreció un pañuelo y se quedó a su lado en silencio. Nadie más se movió. Patricia seguía acariciando al bebé,
ajena al dolor que provocaban sus actos. Javier, impasible, no pronunció una palabra más. Para él, todo ya estaba dicho. Lucía, sentada en esa sala de paredes frías, sintió que había tocado fondo. Había sido leal, había cuidado a Carmen como a una madre, había soportado desprecio sin respuesta. Y ahora, estaba sola, traicionada y humillada delante de todos. Era demasiado. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó en Carmen. En su voz serena, en su mirada agradecida, en sus manos frágiles apretando las suyas. Aquello le dio fuerza. No permitiría que esa escena la definiera. Tal vez Javier la había dejado, pero la vida no la había abandonado. Carmen aún tenía algo que decir, y ese momento había llegado. Don Álvaro abrió el sobre lacrado y comenzó a leer con voz firme. Todos se callaron. La primera parte del testamento mencionaba deseos generales, el entierro sencillo, el agradecimiento al personal médico, el perdón a viejos conflictos familiares. Pero al avanzar en la lectura, la tensión en la sala aumentó. Dejo la casa familiar de Toledo, los 2 pisos en Salamanca y la totalidad de mi cuenta de ahorros a mi nuera, Lucía Ramírez, leyó el notario. El aire se cortó de golpe. Lucía levantó la cabeza, incrédula. Javier abrió los ojos, furioso. Patricia torció la boca con desprecio. El testamento continuaba: lo hago porque ha sido quien me ha acompañado en mis últimos días, no por obligación, sino con amor verdadero. Mis hijos recibirán una cantidad simbólica como recordatorio de que el afecto no se hereda, se gana. Enrique asintió con serenidad. Javier se puso rojo de rabia. Lucía no sabía qué decir. Estaba paralizada, pero algo dentro de ella empezaba a recomponerse. Carmen, incluso desde el más allá, la había protegido. No por lástima, sino por justicia. Y ahora, el mundo entero sabía quién había estado, y quién había huido. El notario continuó leyendo el documento con precisión jurídica, detallando los bienes heredados por Lucía, la casa donde Carmen vivió toda su vida en Toledo, 2 pisos en alquiler ubicados en el centro de Salamanca y una cuenta bancaria con más de 180.000 euros. Lucía no daba crédito. Sentía como si estuviera escuchando una historia ajena. Enrique bajó la mirada con una mezcla de resignación y comprensión. Javier, en cambio, apretaba los dientes, mudo de rabia. Patricia le susurró algo al oído, pero él no respondió. La sala parecía haberse congelado. Lucía no había pedido nada, y, sin embargo, lo había recibido todo. La última parte del testamento fue aún más contundente. Carmen dejaba a Javier y Enrique una cantidad simbólica de dinero y una carta manuscrita, ya archivada con el documento legal, en la que decía sin rodeos: los hijos no se miden por la sangre, sino por la presencia. Quien no cuida, no merece. Enrique asintió, con los ojos brillantes por la emoción contenida. Javier se levantó bruscamente de la silla, negando con la cabeza. Esto es una locura, murmuró. Pero nadie lo contradijo. Carmen, con sus palabras póstumas, había dicho lo que nunca se atrevió a decir en vida. Y nadie podía cambiarlo ya. Incapaz de contenerse, Javier se levantó bruscamente, golpeó la mesa con la palma de la mano y acusó a Lucía de haber manipulado a su madre aprovechándose de su fragilidad. Su voz resonó con furia en la sala, rompiendo el silencio con violencia. Todo esto es obra tuya, seguro la convenciste mientras estaba sedada o débil, gritó con los ojos inyectados de ira. Lucía lo miró sin pestañear, con una mezcla de tristeza y dignidad. Enrique se puso de pie también, dispuesto a intervenir si la situación se descontrolaba. Don Álvaro pidió calma, pero el ambiente ya estaba completamente envenenado. Nadie respondió a Javier, porque su rabia no tenía argumentos, solo ego herido.
En medio del caos emocional, Enrique tomó la palabra con serenidad, mirando a Javier directamente a los ojos. Dijo que aceptaba la decisión de su madre sin rencor, porque sabía que había sido justa. Reconoció que él no había estado presente como debería, pero que Lucía sí, y eso nadie podía negarlo. No es una cuestión de herencia, es una cuestión de verdad, añadió con voz firme. Su declaración desarmó cualquier intento de victimismo por parte de Javier. Lucía lo miró con gratitud silenciosa. En ese momento, Enrique dejó de ser un hermano distante y se convirtió en un aliado inesperado. Después del comentario de Enrique, el silencio se apoderó de la sala. Javier, desbordado por la rabia y la vergüenza, tomó su chaqueta con brusquedad y se levantó sin mirar a nadie. «Esto no va a quedar así», murmuró antes de salir, dejando la puerta abierta tras él. Patricia, sorprendida por la reacción, se quedó sentada unos segundos, sin saber qué hacer. La seguridad con la que había entrado se desmoronaba poco a poco. Miró a Lucía de reojo, como si por primera vez comprendiera que allí no era bienvenida. Acarició la cabeza del bebé y se levantó lentamente, sin pronunciar palabra. Nadie la detuvo. Mientras cruzaba la puerta, Patricia miró a Javier desde lejos, observando cómo él discutía por teléfono en el pasillo. Ya no parecía un hombre poderoso, sino alguien derrotado, infantil y desbordado por sus propias decisiones. Ella comprendió en ese momento que tal vez había apostado por el caballo equivocado. Enrique volvió a sentarse con gesto sereno, mientras Lucía respiraba hondo, asimilando todo. Don Álvaro guardó los papeles del testamento con calma profesional. La tensión aún flotaba en el aire, pero el capítulo más duro había quedado atrás. Lo que venía ahora era empezar una nueva vida, o al menos, cerrar con dignidad la anterior. Semanas después de la lectura del testamento, Lucía hizo las maletas y dejó Toledo atrás. No lo hizo con rencor, sino con la serenidad de quien sabe que merece volver a respirar. Burgos, con su aire frío y calles de piedra, le ofrecía anonimato, distancia y una oportunidad real de empezar de cero. Alquiló un pequeño piso en el centro, con una cocina luminosa que le recordó a las recetas que preparaba con Carmen. Las primeras noches durmió poco, aún procesando todo lo vivido. Pero poco a poco, la calma fue instalándose dentro de ella. No tenía pareja, no tenía hijos, pero tenía libertad. Y eso, por primera vez, era suficiente. Con el dinero de la herencia, decidió invertir en sí misma. No quiso lujos, ni coches, ni joyas. Solo un sueño que llevaba años guardado: abrir un restaurante de comida casera, como los de antes. Encontró un local modesto en una calle con Encanto, y empezó a reformarlo con la ayuda de una pequeña empresa local. Pintó las paredes de tonos cálidos, colgó fotos antiguas de su infancia y bautizó el lugar con un nombre sencillo pero lleno de historia: la cocina de Carmen. Cada día que pasaba allí, sentía que su suegra seguía viva de alguna forma. Y así, entre fogones y memorias, Lucía empezaba a reconstruir no solo su vida, sino también su identidad. El local abrió sus puertas una mañana de lunes con aroma a pan recién horneado y caldo de cocido. Lucía, con delantal de lino y manos algo temblorosas, saludó a sus primeros clientes con una sonrisa sincera. El menú era sencillo pero lleno de alma: lentejas estofadas, tortilla de patatas, albóndigas en salsa, y de postre, natillas con canela como las que hacía Carmen. Cada plato llevaba un recuerdo, una historia, una conversación vivida entre fogones. La decoración evocaba el calor de hogar: manteles de cuadros, vajilla antigua y una pizarra con frases escritas a mano. La gente del barrio empezó a llegar, primero por curiosidad, luego por amor al sabor. Lucía no lo decía en voz alta, pero aquel restaurante era su forma de sanar. Cocinar era su refugio, su diálogo con el pasado y su forma de agradecer el presente. No tenía socios, ni jefes, ni horarios impuestos, solo su esfuerzo y su pasión.
Aprendió a negociar con proveedores, a gestionar pedidos, a limpiar cada rincón al cerrar. Había días duros, claro, pero también una sensación de propósito que nunca antes había sentido. La cocina de Carmen empezó a ganar reputación por el trato humano, la calidad de los platos y ese no sé qué que hacía que la gente se sintiera en casa. Era el legado vivo de una mujer que, sin saberlo, cambió su destino. Los primeros meses fueron una mezcla de ilusión y agotamiento. Lucía dormía poco, se levantaba al alba para preparar el caldo del día y se acostaba repasando cuentas en una libreta. Pero cada sonrisa de un cliente satisfecho le devolvía el alma al cuerpo. Poco a poco, las reseñas en Internet comenzaron a multiplicarse. Algunos foodies locales empezaron a hablar del sitio como una joya escondida en el centro de Burgos. La autenticidad de los sabores, la calidez del trato y la historia detrás del nombre conmovían a muchos. Sin pretenderlo, Lucía había creado algo más que un negocio, había creado un refugio emocional para otros. Una tarde, un periodista gastronómico se sentó a comer sin avisar. Probó la fabada, las croquetas y un postre de arroz con leche que le hizo llorar. Al día siguiente, publicó una columna titulada «Carmen sigue cocinando», y el efecto fue inmediato. Llamadas, reservas completas, entrevistas, el restaurante se volvió un referente. Lucía seguía siendo la misma, humilde, trabajadora, centrada. Pero ahora tenía una comunidad que la apoyaba, una clientela fiel y un nombre que resonaba con cariño. Sin necesidad de vengarse, sin levantar la voz, había vencido. Porque a veces, el éxito más profundo no es el que se grita, sino el que se sirve caliente en un plato. Mientras Lucía florecía en Burgos, Javier se hundía lentamente en Madrid. La presión de los últimos meses, su comportamiento errático y su actitud arrogante en la oficina terminaron pasándole factura. Fue citado por recursos humanos y despedido de forma fulminante por faltas reiteradas de respeto y ausencias injustificadas. Patricia, que al principio le ofrecía palabras dulces, empezó a mostrarse fría y distante. Las facturas se acumulaban, el alquiler subía y Javier no encontraba otro empleo con su currículum manchado. El orgullo le impedía pedir ayuda, pero la realidad ya no podía ocultarse. Por primera vez, sentía lo que era estar solo, de verdad. Patricia no tardó en cansarse de la decadencia de Javier. Acostumbrada a los lujos, las cenas caras y las escapadas de fin de semana, no tenía paciencia para hombres rotos. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, con excusas vagas y llamadas misteriosas a deshoras. Javier, aunque lo intuía, fingía no saberlo para no perder lo único que le quedaba. Pero un día, vio un mensaje en su móvil que no dejaba lugar a dudas. Patricia había empezado a salir con un empresario que conoció en un evento exclusivo. Sin remordimientos, comenzó a desaparecer de su vida, dejándolo con deudas, un hijo y un orgullo destrozado. Patricia fue invitada a un evento benéfico en el Museo del Vino de Madrid gracias a una amiga que trabajaba en relaciones públicas. Se presentó con su vestido más elegante, decidida a dejar atrás las miserias que vivía con Javier. Allí conoció a Javier Salinas, un empresario carismático, dueño de una reconocida bodega en La Rioja, viudo y con fama de generoso. El flechazo fue inmediato, él quedó cautivado por su belleza y ella, por su cuenta bancaria. Hablaron durante horas entre copas de vino tinto, risas fingidas y promesas vacías. Patricia no mencionó que tenía pareja ni un hijo. Esa noche, tomó una decisión: cambiar de vida otra vez. Una semana después del evento, Patricia hizo las maletas sin previo aviso. Le dijo a Javier que necesitaba respirar, pero en realidad ya tenía reservado un ático en Logroño con Salinas. Metió la ropa del niño, sus documentos y una pequeña maleta con lo imprescindible. Dejó una nota seca: no puedo seguir así. Me voy con alguien que sabe lo que quiere. Javier despertó en un piso vacío, con la cuna medio deshecha y la nevera vacía. Intentó llamarla,
pero ella no respondió. Se había ido sin mirar atrás, dejándole solo, arruinado y con el eco de sus propias decisiones retumbando por toda la casa. Días después del abandono de Patricia, Javier, hundido y sin dirección, marcó el número de Lucía con manos temblorosas. Al principio ella no respondió, pero insistió varias veces hasta que una tarde, al cerrar su restaurante, Lucía contestó. Su voz era serena, firme, como la de alguien que ya ha cruzado demasiadas tormentas. Javier, llorando, le pidió perdón por todo, por la traición, por la humillación, por haberla dejado sola. Dijo que estaba arrepentido, que la echaba de menos, que quería empezar de cero. Pero Lucía guardó silencio unos segundos que a él le parecieron eternos. Ya no era la misma mujer que había soportado tanto en silencio. Lucía, con la calma que da el haber sanado desde dentro, le dijo a Javier que agradecía su llamada, pero que su historia juntos había terminado el día en que él la traicionó sin mirar atrás. No habló con rabia ni con dolor, sino con la convicción de quien ha rehecho su vida sin depender de nadie. Le deseó paz, le dijo que no le guardaba rencor, pero también le pidió que no volviera a buscarla. He aprendido a quererme sola, y eso es algo que tú nunca supiste hacer, fueron sus últimas palabras antes de colgar. Al otro lado del teléfono, Javier se quedó en silencio. Por primera vez, entendió lo que era perderlo todo, incluso a quien más le había querido. 2 años después, con su restaurante consolidado y su alma en calma, Lucía conoció a Marcos Díaz en una feria gastronómica en Valladolid. Él era un empresario del sector vinícola, sencillo, educado y con una sonrisa que transmitía paz. Su conexión fue inmediata, no por necesidad, sino por afinidad genuina. Marcos valoró desde el primer momento la autenticidad de Lucía, su historia, su fuerza, su capacidad para levantarse sin rencor. No hablaban del pasado, sino del presente y de proyectos compartidos. Lucía, por primera vez, se sentía vista y respetada por completo. Era un amor sin heridas abiertas, sin cadenas ni sacrificios, solo libertad y complicidad. El amor entre Lucía y Marcos fue creciendo como crecen las cosas que se cuidan, con tiempo, con gestos pequeños y con respeto absoluto. No hubo promesas grandilocuentes ni urgencias, solo una construcción mutua basada en el día a día. Cuando Marcos le propuso matrimonio en una comida sencilla, entre risas y vino, Lucía dijo que sí con lágrimas de alegría. La boda fue íntima, en un jardín rodeado de viñas, con pocos invitados y muchas emociones verdaderas. No llevaba vestido de diseñadores ni anillos ostentosos, pero todo brillaba. Lucía, en ese instante, supo que la vida le había devuelto mucho más de lo que un día perdió. En una tarde de primavera templada, Lucía y Marcos compartían una copa de vino en la terraza de la cocina de Carmen, con vistas al campo castellano que se teñía de dorado. El restaurante seguía lleno de vida, de risas, de aromas que contaban historias, pero ese momento era solo suyo. Brindaron en silencio, mirándose a los ojos, sabiendo que no necesitaban decir nada más. Lucía respiró profundo, sintiendo el peso del pasado transformado en paz. Había amado, sufrido, caído y renacido. Carmen, de algún modo, seguía allí, en cada detalle. Y por fin, Lucía entendía que la verdadera justicia no se escribe en papeles, se cultiva en el alma.